para que salga mejor creo que sale grande la presentación y para que se vea mejor. Ustedes me dicen si se ve en toda la pantalla. Sí se ve. Ya. Bueno, antes de empezar la clase, ¿alguien quiere hacer una pregunta? ¿Alguna cosa que quieran hablar? ¿Preguntar algo? Bueno, vamos a empezar con la clase, ¿no? Vamos a hablar de tiempos fundamentales de la cirugía. Ya nos hemos adelantado un poco en lo que es los videos, ¿no? Ya ustedes han visto un video de ligadura, ustedes están haciendo ligadura, y la ligadura, por ejemplo, es uno de los pasos fundamentales de la cirugía. Nosotros, para hacer una cirugía, vamos a tener que ingresar dentro de cavidades. Por ejemplo, si un paciente tiene una hemorragia interna, está sangrando el riñón, o está sangrando el hígado, o tiene una perforación de intestino, o tiene una apendicitis aguda, o tiene una diverticulitis perforada, entonces tenemos que acceder a una cavidad. ¿Qué es una cavidad? Es un, si ustedes quieren, un espacio, ¿no? Donde vamos a tener que ingresar a ese espacio. Y tenemos que cortar algunos tejidos. Por ejemplo, si nosotros nos acordamos de la caja, de la cavidad abdominal, ¿no? Tenemos que ingresar por la piel, cortar el celular subcutáneo. Si hacemos una incisión mediana suprainfraumbilical, vamos a ingresar por la aponerosis, hasta ingresar dentro de la cavidad abdominal y ir a buscar la estructura que está sangrando, que está perforada, ¿no? Que está lesionada, que está inflamada, ¿no? O si hay secreción purulenta dentro de la cavidad, ir a lavar esa secreción purulenta, ir a lavar el peritoneo, ir a revisar el hígado. Cuando hablamos de inventario, es lo mismo que se dice inventario en una farmacia o en su cuarto, por ejemplo. Si ustedes hacen un inventario en su cuarto, ustedes revisarían todo lo que hay en su cuarto, ¿no? Lo mismo nosotros hacemos con los cirujanos cuando ingresamos a la cavidad abdominal, hacemos un inventario de la cavidad abdominal, ¿no? Revisamos el estómago, revisamos el vaso, revisamos el hígado, revisamos el útero en las mujeres, ¿no? Revisamos los ovarios, revisamos la trompa, revisamos el colon derecho, el colon izquierdo, ¿no? Ese inventario jamás debe dejar de ser un paso fundamental cuando nosotros entramos dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Dentro de lo que hablamos de la técnica quirúrgica, nosotros cuando hacemos una laparotomía muchas veces no tenemos un diagnóstico certero 100%. Y la laparotomía viene a ser también una forma de diagnóstico. Para ingresar a la cavidad abdominal, hacer la laparotomía, nosotros tenemos los tiempos fundamentales de la cirugía, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que entender que estos principios, estos tiempos fundamentales son la incisión, que viene a ser el corte, o diéresis también, que es un sinónimo, ¿no? Al final es lo mismo, es lo que hacemos con el bisturí, con el electrobisturí, ¿no? Cortamos, inclusive en situaciones donde no tenemos electrobisturí, hemos cortado con una aguja, por ejemplo, de jeringa, ¿no? Sirve, también tiene ¿no? Pero bueno, situaciones extremas donde no había estos elementos. Hemostasia, ¿no? ¿Qué es la hemostasia? Es parar la hemorragia. Entonces, ese término de hemostasia tiene que quedar grabado en la mente de ustedes. O sea, nosotros no podemos hacer una cirugía si nosotros no hacemos estos pasos importantes que vienen a entrar en todas las cirugías, ¿no? Hace 500 años, cuando empezaron a hacer las primeras cirugías, ¿no? Y si hablamos de una edad antigua, donde los egipcios, ¿no? Estamos hablando más de 3000 años antes, ellos ya hacían cirugía y ocupaban estas mismas tiempos fundamentales, ¿no? Ellos incidían para ingresar dentro de la cavidad o dentro del cráneo o dentro del tórax, ¿no? Obviamente que nos encontramos con ciertas estructuras, ¿no? Durante este paso al llegar a la cavidad. Si entramos al cráneo, por ejemplo, vamos a entrar llegamos al hueso, entonces tenemos que hacer un corte en el hueso para entrar a la cavidad craneana. Si hacemos una toracotomía, una estereotomía, tenemos que ingresar por la piel, celular subcutáneo, y nos vamos a topar con el esternoide. Tenemos que abrir, tenemos instrumentos especiales para abrir estas estructuras. Sin embargo, también tenemos nosotros vasos en todas las estructuras, desde la piel, celular subcutáneo, músculo, cavidad abdominal, cavidad torácica, y para eso necesitamos la hemostasia. Algo que estamos practicando con ustedes en la práctica y que lo están haciendo muy bien algunos compañeros, muy bien, y otros lo están haciendo o no lo están haciendo porque algunos no están presentando y no sé por qué. Eso lo están haciendo muy mal, digamos, ¿no? Porque se están atrasando, ¿ya? Y no deben atrasarse. La disección
es la forma de disecar los tejidos y las estructuras, ¿no? Yo les mandé un video que he visto que algunos ya han entrado a verlo el video, ¿no? Donde disecamos una vena, ¿no? Entonces, ¿qué es la disección? Es la separación de las estructuras anatómicas, ¿no? La aponeurosis, por ejemplo, yo la diseco para observar, ¿no? En este caso, una vena yo la he disecado, pero es la disección, es la separación de los tejidos para encontrar los tejidos que yo quiero suturar, por ejemplo, el intestino, lugares donde hay capas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del cráneo, ¿no? Por ejemplo, las capas del intestino, ¿no? Tenemos una mucosa, una submucosa, una muscular. Entonces, la disección significa que nosotros estas estructuras las tengamos listas para luego poderlas unir, ¿no? Que viene a ser el último paso, como ustedes pueden ver acá, lo que dice sutura, ¿no? De acá, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo, ya hemos hecho la incisión, por ejemplo. Yo les voy a mostrar un video luego del corte de la piel. La hemostasia, que es lo que ustedes están haciendo con las ligaduras, ¿no? Ligaduras, que ustedes lo han visto en el video, algunos ya lo han visto. Otro tipo de hemostasia, ¿no? La hacemos mediante transficción, que es con el punto, que también está en el video, para que ustedes lo vean, porque no es la foto. Una foto dice 1000 palabras, pero un video no sé cuántas dirá, yo creo que dice 1 millón. Entonces uno se puede dar cuenta de la técnica y lo más importante es que ustedes la pueden replicar, digamos, ¿no? Esa es la idea de los videos. Tenemos también la forma de hemostasia con otras soluciones, por ejemplo, el FOAN, que son gelatinas, ¿no? Pero es importante, fíjense ustedes que si ustedes no hacen una buena ligadura, una buena hemostasia en un paciente, el paciente puede morir, ¿no? Tengo muchos casos para comentarles sobre esto. Por ejemplo, un caso es un niño que operaron de apendicitis aguda. El niño se va a su casa al día siguiente de la cirugía y vuelve a los 2 días pálido, taquicárdico, pues, ¿no? Se ingresa a cavidad abdominal y nos encontramos con que había una hemorragia intraabdominal, más o menos 2 litros, y hicimos la revisión y encontramos que el lugar donde ligaron el meso, ¿no? Que es donde va la arteria pendicular, estaba inflamado en el momento que lo ligaron y después se desinflamó por el mismo proceso antibiótico y empezó a sangrar la arteria pendicular, ¿no? Entonces, fíjense ustedes la importancia de la ligadura, ¿no? También tenemos aparte de la transmisión, tenemos los clips, ¿no? Que yo les voy a mostrar también un video cómo se utilizan los clips para ligadura, ¿no? Que se usan mucho, por ejemplo, en cirugía laparoscópica, ¿no? Son unas pequeñas como grampas, si ustedes quieren, ¿no? Metálicas, que ustedes con eso engrampan. También pueden hacerlo en la parte de cirugía abierta, ¿no? Tenemos también clipadoras para cirugía abierta y también voy a hacer un video para mostrárselo. Acá tenemos la disección, ¿no? Que es lo que les dije, separar los tejidos. Tracción es la separación, por ejemplo, en la cavidad abdominal, ustedes van a ver que necesitamos nosotros usar separadores para separar, ¿no? Perdón, tracción. No, tracción es cuando nosotros traccionamos un tejido. Me estoy confundiendo con separación, ¿no? Separación es lo que nos ayuda a abrir la cavidad, por ejemplo, ¿no? Nosotros vamos a separar de todos lados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los separadores de Farabeo, es un ejemplo. Y tracción, nosotros vamos a hacer la cirugía, por ejemplo, y nosotros necesitamos que alguien nos traccione. Por ejemplo, vamos a hacer la sutura del intestino, ¿no? Y acá tenemos las 2 partes del intestino a suturar. Entonces, el ayudante nos tiene que traccionar, ¿no? Esto, así, y unir para que nosotros podamos hacer la sutura, ¿no? Podemos suturar acá. Entonces, la tracción es esa, ¿no? La cirugía es tracción y contratracción, ¿no? El ayudante generalmente tracciona los tejidos, por ejemplo, la piel, ¿no? La piel. Si la piel está arrugada, el ayudante lo que hace es que la piel no está arrugada para que yo pueda suturar adecuadamente y me la junta, si ustedes quieren, para que yo pueda hacer mi sutura. Entonces, ese es el efecto de la tracción. Cuando hablamos de la sutura, que es lo mismo que diéresis, ¿no? Perdón, que síntesis, ¿no? Perdón, voy a borrar esto. Síntesis, que viene a ser unión, ¿no? Nosotros hacemos la sutura con hilos, ¿no? Pero también nosotros podemos usar grampas, ¿ya? Para hacer esta sutura. Podemos usar grampas, que también les voy a mostrar cómo se usan las grampas. ¿Y qué suturamos? Suturamos cualquier tejido, por ejemplo, piel, suturamos intestino, o sea, unimos el intestino, se llama anastomosis, ¿no? Unimos estructuras como
Por ejemplo, nervios, ¿no? La cirugía de neurocirugía, donde se unen los nervios. Unimos aponeurosis, por ejemplo, que es la capa más fuerte de la pared abdominal, que es la que tiene que estar suturada. Unimos piel, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una lesión del párpado, unimos la piel del párpado. Obviamente, siempre vamos a usar un tipo de hilo de acuerdo al espesor del tejido que vamos a suturar. Si vamos a suturar aponeurosis, que es un tejido duro, vamos a usar un hilo número 1, porque necesitamos fuerza, ¿no? Un hilo bicril número 1, que viene a ser un hilo más grueso. Sin embargo, si vamos a suturar piel del abdomen, usamos un hilo 3-0, que es un hilo más delgado. Y si vamos a suturar la piel del párpado, por ejemplo, ¿no? Vamos a usar un hilo más delgado, que viene a ser un 5-0 o un 6-0, que es un hilo muy delgado, ¿no? Y bueno, yo les voy a mostrar ejemplos ya en los videos cuando empecemos a hacer el tema de sutura, pero si ustedes quieren, este es uno de los temas más importantes para que ustedes entiendan en qué consiste la técnica quirúrgica, ¿no? La técnica quirúrgica siempre de cualquier cirujano, traumatólogo, neurocirujano, cirujano vascular, cirujano urólogo, cirujano ginecólogo, ¿no? Cirujano plástico, cirujano oftalmólogo, cualquier tipo de cirujano va a usar todos estos pasos, sino que ellos usan materiales diferentes para el área donde están ellos operando, ¿no? Entonces eso es importante que ustedes lo entiendan, pero todos van a usar esto, desde los primeros cirujanos que han aparecido en la historia en nuestro país, si ustedes quieren, en la India, en la China, ¿no? Hace muchos miles de años, ellos usaron también estos mismos pasos. Entonces esto es algo que debemos saberlo muy bien, no debemos olvidarnos y lo vamos a desarrollar, ¿no? Incisión, como ustedes pueden ver acá en la fotografía, cómo agarrar el bisturí y cómo cortar, ¿no? Importante cómo incidir sobre la piel, sobre la aponeurosis, sobre algunos tejidos, como por ejemplo la tráquea, cuando hacemos una traqueostomía, ¿no? Sobre el colédoco, cuando hacemos la apertura de una coledocotomía, por ejemplo, con un bisturí bastante delgado. Tenemos materiales de incisión que son muy importantes para el uso de esta técnica, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos nosotros un paciente que se ha hecho la apertura del abdomen, fíjense ustedes, ¿no? Y acá ustedes pueden observar, por ejemplo, un separador, ¿no? Este es un material de separación, ¿no? Que es una suprapúbica. Aquí tenemos una sonda maleable, ¿no? Que es esto de acá, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Una cavidad abdominal que se ha hecho la apertura, ¿no? De la cavidad, una incisión mediana supra-infraumbilical, ¿no? Aquí tenemos una estructura, por ejemplo, el hígado, ¿no? Acá tenemos, esto es el duodeno, esto es la vía biliar. Para cada tipo de cirugía tenemos nosotros una incisión, por ejemplo, los traumatólogos cuando van a entrar a operar hacer una osteosíntesis, que es la unión de un hueso, ¿no? Van a tener incisiones donde ellos van a ingresar. Generalmente se prefieren incisiones que vayan a las líneas del Langer, esto para evitar una cicatrización anormal en el paciente, ¿no? Las líneas del Langer son aquellas líneas que se forman con las arrugas, ¿no? Entonces, estas líneas van a dar una cicatrización mejor para el paciente en el postoperatorio, ¿no? Las líneas del Langer son las líneas de expresión, si ustedes quieren, ¿no? Cuando ustedes fruncen el ceño, pues, por ejemplo, van a tener una arruga en la frente, ¿no? Ya estos niveles donde ustedes ven las líneas. En el cuello, por ejemplo, una incisión que comúnmente se hace, por ejemplo, que hacemos para hacer una tiroidectomía, ¿no? O para hacer una traqueostomía, ¿no? Hay algunos cirujanos que prefieren hacerla así, en este sentido. Obviamente las cicatrices en el post son tremendamente antiestéticas, ¿no? Y algunos lo que hacen esta incisión dicen que no les interesa la cicatriz, les interesa el paciente. Sin embargo, nosotros podemos hacer un abordaje del cuello completo, inclusive hasta llegar a la parte posterior con una incisión longitudinal, ¿no? Y de repente con una incisión en este sentido puedo abordar inclusive hasta la carótida, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que esta incisión en este sentido no tiene mucho sentido, peor en una traqueostomía, ¿no? Entonces no se recomienda. Personalmente, mi experiencia, yo jamás hago una incisión en este sentido, ¿no? En este sentido, porque la cicatriz es muy mala, ¿no? Y si le podemos dar una mejor cicatriz al paciente, pues se la vamos a dar, ¿no? Obviamente sin que interfiera nuestro procedimiento quirúrgico. Acá tenemos otras incisiones, por ejemplo, en el tórax. Ustedes pueden observar acá una toracotomía, ¿no? Una toracotomía para abordar el tórax, ¿no? Tenemos una toracotomía.
aquí. Una incisión que va desde este nivel hasta este nivel, donde vamos a tener abordaje de toda la cavidad torácica. Aquí tenemos una incisión subcostal, ¿no? Más inferior, ¿no? Aquí una cirugía para la mama, que es muy común en los cirujanos plásticos para que no se vea la cicatriz. Una vez entran por la areola, ¿no? Depende qué es lo que se está abordando en el paciente, ¿no? El abordaje que se vaya a realizar, ¿no? Aquí tenemos una incisión en el abdomen. Bueno, esto tienen que ustedes saberlo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una incisión mediana, ¿no? Mediana suprainfraumbilical, ¿no? Desde el apéndice sifoides, ¿no? Hasta la sínfisis del pubis, ¿no? Entonces, por eso se llama mediana supra. Es una incisión muy usada en trauma, ¿no? Cuando un paciente me llega sangrando, yo tengo que hacer una incisión de ese tamaño. ¿Por qué? Porque yo no debo perder tiempo y debo encontrar rápido lo que está sangrando en el paciente. La vida del paciente está en los minutos que yo estoy perdiendo. Si yo hago una incisión pequeña, voy a perder tiempo porque no voy a poder observar muy bien dentro de la cavidad abdominal. Entonces, una incisión grande me permite examinar toda la cavidad abdominal y tratar rápidamente la causa que está sangrando el paciente. Entonces, las incisiones de trauma en la parotomía exploradora son mediana suprainfraumbilical, ¿no? Acá tenemos una incisión para mediana, por ejemplo, que ustedes pueden ver al lado, ¿no? Si ustedes quieren, aquí se llama mediana y aquí se llama paramediana, ¿no? ¿Por qué para? Porque al lado de, ¿no? Al lado de la mediana. Aquí tienen una incisión, ¿no? Transversal lateral izquierda, que me puede servir para abordar el riñón, por ejemplo, de este lado, ¿no? Entonces, la estructura que yo encuentre más cercana a este lugar. Aquí tenemos una incisión paramediana infraumbilical, ¿no? Aquí está el ombligo, ¿no? Supra-infra. A veces hacemos incisiones supraumbilical nomás, ¿no? Y en este caso hacemos una supra-infra, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos otra incisión que es muy común, la incisión de Kocher, que ustedes pueden observar acá, ¿no? Esta punteada de verde. Es muy común una incisión de Kocher en un paciente que se le va a sacar la vesícula, por ejemplo, ¿no? Una incisión de Kerr, por ejemplo, acá ustedes pueden observar, ¿no? Esta es la incisión de Kerr, ¿no? Acá tenemos una incisión de McBurney, ¿no? Que es la típica incisión para la apendicectomía, ¿no? Abierta, porque hoy día también tenemos la apendicectomía laparoscópica. Sin embargo, no quiere decir que porque la apendicectomía abierta sea una cirugía de hace más de 100 años, o sea, la incisión deje de ser buena. No, sigue siendo una buena incisión. Sin embargo, ahora tenemos la laparoscopía, ¿no? Que también es un buen procedimiento para la apendicectomía, pero no todos los casos se puede hacer laparoscópica. O en algún caso nosotros tenemos que hacer la apertura de la cavidad abdominal porque por la laparoscopía nos sangra algo y no podemos cohibir la hemorragia, entonces debemos hacer la apertura. Entonces es importante también entender que la cirugía debemos abrir, ¿no? Aquí tenemos la incisión de Marwell-Dell, ¿no? Esta es una pregunta de examen por si acaso, las incisiones se les va a preguntar, ¿ya? Y tenemos lumbotomía, que es una incisión más que todo que va en la parte posterior, también para sacar el riñón, ¿no? La incisión de Pfannenstiel, que es muy común en la cesárea, ¿no? Y algunos procedimientos también que se realizan en la pelvis de la mujer, ¿no? También la usamos para cuando hacemos cirugía laparoscópica de colon y queremos sacar el colon, lo sacamos por una pequeña incisión de Pfannenstiel abajo, que la verdad que la cicatriz queda completamente oculta, ¿no? Cuando quieren ir a la playa, a la piscina, pues la cicatriz no va a tener el paciente, ¿no? Acá nosotros podemos observar lo que es un bisturí, ¿no? Un mango de bisturí, fíjense ustedes, ¿no? El número está arriba, ya algunos de ustedes han presentado su video de cómo es el mango de bisturí. Acá tenemos las hojas de bisturí, que es importante que aprendamos a cargarlas en el bisturí. Tenemos varios tipos, como ustedes pueden ver, y varios tamaños, ¿no? El número 4, el número 3, por ejemplo acá, esta sirve para incidir piel, fíjense la forma es para algo, ¿ya? Esta, por ejemplo, sirve para sacar puntos, ¿no? Pues tiene una forma como de una guadaña. Este es el bisturí número 11, ¿no? Bisturí número 11, ¿no? Este es para hacer traqueostomía, por ejemplo, nosotros incidimos con una punta y cortamos, ¿no? Por ejemplo, para cortar piel no nos funciona muy bien, ¿no? Este de acá también sirve para hacer algunos cortes, y este de acá también lo usamos para el colédoco, por ejemplo, ¿no? Bastante fino, un bisturí número 15 vendría a ser este de acá, ¿no?
Entonces, fíjense ustedes que es importante conocer los materiales, ¿no? Aquí tenemos un dibujo parecido al anterior, donde ustedes ven el mango. También tenemos mangos que son más largos. Por ejemplo, si estamos en la cavidad torácica y nosotros queremos un mango largo, la longitud del mango puede ser más largo, más o menos de 15 centímetros, pero tenemos mangos que vienen inclusive hasta 25 centímetros, hasta 30, ¿no? Bastante largos para que nosotros podamos incidir en cavidades grandes, ¿no? Tenemos otros mangos más delicados, por ejemplo, para cirugía plástica, ¿no? Este mango es muy delicadito y con hojitas más pequeñas para incidir sobre tejidos más delicados como la cirugía del párpado, por ejemplo, ¿no? Que hacen los cirujanos plásticos, ¿no? Del labio, cirugía de la piel de los órganos sexuales, por ejemplo, también. Entonces son pieles bastante delicadas donde usan un material más delicado, ¿no? Aquí tenemos la tijera de Mayo, ¿no? Que ustedes la conocen, que sirve para cortar fascias, aponeurosis, tendones, ¿no? Y también podemos usar en la Mayo recta para costurar material de sutura, que esto viene a ser lo que son hilos, ¿no? Aquí viene a ser lo que son hilos, ¿no? Acá tenemos la Metzenbau, que es una tijera, ¿no? Curva, que sirve para hacer disección, ¿no? Para disecar tejidos finos principalmente, fíjense ustedes, Metzenbau, muy utilizada por nosotros los cirujanos. Aquí tenemos una tijera de Potts, ¿no? Que esta es una tijera para vasos, ¿no? Para cortar estructuras vasculares. Es una tijera bastante delgada, ¿ya? Que por ejemplo yo no puedo agarrar esta tijera y usarla en aponeurosis porque se me va a fregar, ¿no? Y como ustedes pueden ver, el ángulo, ¿no? En grados para el corte de esta estructura, ¿no? Aquí tenemos una tijera para pasar gasas, apósitos, ¿no? Y tower. Aquí tenemos la tijera de Lister, que esta es una tijera para, de hecho ustedes la deberían tener esta tijera siempre cerca suyo, cuando ya vayan a los hospitales y sean internos, por ejemplo, porque esta tijera le sirve para cortar la ropa de los pacientes. Cuando el paciente llega, digamos, un accidentado, nosotros necesitamos revisar al paciente y cortamos la ropa, ¿no? Y esta tijera tiene una propiedad importante, fíjense ustedes, tiene una punta que no lesiona, entonces ustedes con esto no van a cortar al paciente, sino que van a cortar solamente la ropa. Entonces, también sirve para cortar vendajes, ¿no? Aquí tenemos sierra, que sirve para cortar huesos, ¿no? No han dejado de estar en desuso, aunque nosotros tenemos ya sierras mecánicas, pero sin embargo, estas sierras se siguen utilizando todavía el día de hoy, ¿no? De hecho, se usaron mucho en las guerras porque habían pacientes que había que amputarlos porque tenían heridas mutiladas, y las amputaciones eran una de las primeras cirugías que se hicieron en los campos de batalla, en las guerras napoleónicas, por ejemplo, donde se les cortaba la extremidad, se hacían amputaciones en menos de 10 minutos, ¿no? Porque tenían muchos pacientes para hacer este tipo de cirugía, y los cirujanos traumatológicos, los cirujanos generales de guerra, eran de las cirugías que más realizaban en el campo de batalla. Aquí tenemos una gubia, ustedes pueden observar. Esta sirve para cortar la punta del hueso, ¿no? Entonces es como es una tijera bastante fuerte, pero para cortar hueso, ¿ya? Acá tenemos hemostasia, que viene del nombre amina, sangre, estasia, detener, ¿no? Detener el sangrado. Nosotros por principio tenemos el de detener las hemorragias, ¿no? O sea, si ustedes quieren es algo natural, ¿no? Y también que nos activa la adrenalina, los cirujanos cuando vemos sangre y queremos parar, cohibir la hemorragia, tanto intraoperatorio como cuando un paciente nos llega sangrando por la emergencia, ¿no? Pero es importante saber el origen de esa hemorragia, ¿no? Entonces, la hemostasia, tenemos dos tipos, una que es natural y fisiológica, porque el cuerpo solamente puede coagular, sin necesidad de que hagamos nada. Entonces, eso es lo fisiológico. Por ejemplo, un ejemplo clásico son las circuncisiones que se hacen a los niños, ¿no? Los judíos hacen circuncisión al 7º día y cortan la piel del prepucio, ¿no? Al cortar la piel del prepucio ya no colocan nada. Automáticamente eso cohíbe la hemorragia. Si ustedes se producen una herida en la piel, va a parar muchas veces solamente con la compresión, porque el cuerpo tiene factores de coagulación,
¿no? Tenemos una vía extrínseca, factor 8, factor 7, los cuales le van a dar una hemostasia natural. Sin embargo, hay vasos de un calibre más grande que no van a parar con una hemostasia natural porque no van a formar un coágulo de ese tamaño. Por ejemplo, la aorta, vasos que tengan un calibre mayor de 3 milímetros, de 2 milímetros, pues no. ¿Y cuáles son esos vasos? Esos vasos los vamos a encontrar en varios lugares. Entonces, ¿cuál es la hemostasia natural? Es la vasoconstricción del vaso, ¿no? Tapón plaquetario, fibrina y fibrinolisis, ¿no? Eso va a hacer que esto pare, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros podemos observar, ¿no? El control de hemorragias, ¿no? Preservar la circulación periférica y una respuesta inflamatoria a la cicatrización, ¿no? Entonces nosotros queremos evitar que haya un sangrado masivo y que de repente se desangre. Un ejemplo clásico de las hemorragias que no se controlan, por ejemplo, y que nos llegan a la emergencia constantemente, y hay pacientes que pueden morir por este tipo de hemorragia, es la hemorragia del cráneo, ¿no? Un paciente tiene una herida en el cráneo, se desmaya, y en el momento del desmayo, el paciente pierde sangre, ¿no? Mucha sangre, porque justamente la piel del cuero cabelludo es bastante irrigada. Entonces estos pacientes pueden llegar con shock, emergencia, y si no son tratados, pues el paciente puede llegar a morir. La parte de atrás y la parte muscular. Esta parte yo tengo que... Aquí en este video estamos mostrando la tráquea, ¿no? Aquí vamos a ver un corte, una incisión en la tráquea. Como podemos observar, tenemos una tráquea, que es una tráquea de vaca que hemos cortado, una parte anterior, una parte posterior entre el músculo traqueado. Cuando hacemos la disección, evidentemente, lo vamos a observar estos anillos traqueales, son un poco más pequeños que son, pero son tal cual, digamos, ¿no? Se ven aquí blancos, nosotros siempre vamos a volver de cartílago. Ustedes saben que... ¿Se puede escuchar el audio? Sí, doctor. Se escucha, doctor. Y tiene una válvula, nosotros vamos a colocar, a ver, el balón que va dentro de la tráquea. Que hace que se mete en la tráquea y tampoco el aire fluye para ningún lado. Entonces, la forma de incidir sobre la tráquea es con un bisturí, ideal un bisturí de punta, como el número 11, que se coloca en el mando de número 3. La tráquea se va de esta forma, se incide, hay varias formas de incidir, vamos a hacer una de las formas, la forma de luz, al tamaño de nuestra cámara traqueal, esto que es, ¿no? Incidimos, debe hacer una pequeña abertura. Forma de invertir. La forma de colocar la cánula es vamos a hacer una Kelly. Platicar lo que es la traqueotomía, luego vamos a colocar la cánula dentro de la tráquea, como se da en este caso. Bueno, acá como ustedes pueden ver, lo importante es que no atravesemos, cuando cortamos con el bisturí acá, no atravesemos hasta la parte posterior, ¿ya? Entonces, cuando ustedes hagan la incisión, que lo van a practicar también ustedes en sus videos que van a hacer, importante, la hoja del bisturí no tiene que llegar a tocar la parte posterior, porque ahí ustedes pueden perforar, por ejemplo, ¿ya? Esta es una traqueotomía abierta, por ejemplo, es tal cual, se abre la tráquea y se ingresa la cánula, ¿no? Este es un procedimiento que se los estoy mostrando acá, para que ustedes lo practiquen también, ¿no? Y aquí lo que es más importante es el corte,
el corte que está haciendo en la tráquea, ¿no? El corte que ustedes han visto con el bisturí, fíjense el corte, ¿no? Como el bisturí ingresa, pero yo tengo que tener cuidado de no atravesar a la cara posterior. ¿Eso cómo se aprende? Se aprende practicando, no hay otra forma de aprenderlo, ¿no? Entonces, una forma que ustedes lo practiquen es en esto, ¿no? Que esta es una tráquea de vaca, que tiene un cartílago, como ven, en U, y atrás es muscular, ¿no? Entonces, es tal cual, quizás este es un poquito más grande, ¿no? El del humano es un poco más pequeño, depende qué tipo de persona tenemos, más o menos un poquito más pequeño probablemente, y menos grueso, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Las mismas características. ¿Alguna pregunta acá? ¿Hasta aquí? Bueno, si no hay pregunta, seguimos. Aquí vemos un vaso que está lesionado, por ejemplo, y el cuerpo, ¿qué hace? ¿No? Hay una vasoconstricción, el vaso se trata de vasocontraer. Si es un vaso pequeño, evidentemente va para la hemorragia, como el ejemplo que le di de las circuncisiones, por ejemplo, ¿no? Que se las hace y no se les ponía nada, ¿no? Inclusive está en la Biblia eso descrito. Inclusive a personas mayores se le hizo también, ¿no? Le hicieron, y bueno, también las personas mayores sí tienen más problemas de sangrado que los niños, justamente por esta cascada de coagulación. Aquí tenemos el fibrinógeno, la fibrina, el factor 8, ¿no? Que intervienen en formar fíjense ustedes, un coágulo. Este coágulo es muy importante. A veces nosotros tenemos deficiencia de algunos factores, pero el factor 13, ¿no? Entonces este factor 13, si tenemos deficiencia, pues no se va a formar el coágulo. Esas son las famosas, si ustedes quieren, discrasias sanguíneas que pueden tener algunos pacientes, ¿no? Que es bastante grave. Acá tenemos nosotros tromboplastina, factor 7, ¿no? Al factor 10, factor 7, factor 9, factor 11, factor 9, factor 8, ¿no? Esta es la deficiencia, la hemofilia, por ejemplo, de factor 8, ¿no? De von Willebrand, ¿no? Que ustedes la van a estudiar extensamente cuando lleven hematología o medicina interna. Pero los factores de coagulación son importantes. Nosotros los cirujanos podemos tener hemorragias cataclísmicas, se llaman, porque sangre, no para con nada la hemorragia. No para con ninguna ligadura, ni coagulación, ni nada, ¿no? El paciente sigue sangrando. Muchas veces la única forma de que pare la hemorragia es con el factor 8, ¿no? Entonces, estos pacientes hemofílicos pueden morir si no se les administra factor 8. ¿Ya? Pueden morir, por ejemplo, si alguien es hemofílico y corre, por ejemplo, ¿no? Él puede tener una hemartrosis, ¿no? Porque sangre dentro de y por esta sangre se puede infectar y él puede morir. Y peor, el factor de sepsis va a deteriorar más esta coagulación. Entonces, fíjense ustedes la importancia de saber los factores de coagulación. La hemostasia quirúrgica es aquella que ustedes han visto, ¿no? Las ligaduras, si es una ligadura arterial, un torniquete, por ejemplo, que un tiempo quedó en desuso, sin embargo, hoy se utilizan los torniquetes, es una medida de primeros auxilios, ¿no? De hecho, ustedes si ven alguna vez una amputación, alguna cosa cerca, lo primero que tienen que hacer es hacer un torniquete rápidamente porque el paciente se puede sangrar y se puede morir. Aquí hubo un caso de un niño que se le amputó el brazo, iba en una moto y chocó contra un camión y se amputó el brazo y murió en ese lugar, ¿no? Es una noticia en el Plan 3000, creo que hace unos 2 años. El chico murió en el mismo lugar, o sea, hasta que llegaron los médicos, los paramédicos, el chico se desangró. Pero si haya habido alguien dentro de esas personas que haya hecho un torniquete rápidamente, probablemente este niño se salvó la vida. Existen lugares donde no se pueden hacer torniquetes, por ejemplo, la axila, ¿no? Si sangra la axilar, lo único que se puede hacer en ese caso es hacer una ligadura con una pinza, ¿no? O meter el dedo y comprimir directamente el vaso, ¿no? Compresiones directas, como ustedes pueden ver acá, compresión indirecta, ¿no? Dígito digital es agarrar el vaso ahí en ese momento, ¿no? Entonces, estas son las formas de parar la hemorragia, ¿no? La primera medida que nosotros tenemos siempre es comprimir, ¿no? Agarramos y hacemos presión sobre la herida, ¿no? Rápidamente, o metemos el dedo. Acá, por ejemplo, nosotros vamos a ver, ya ustedes lo han visto, creo algunos, la venodisección, ¿no? Que da un ejemplo cómo hacer la ligadura, ¿no? Estamos haciendo una venodisección. Lo vamos a canalizar. Ese es el procedimiento que se llama venotomía, ¿no? Aquí tengo una mariposa. Esta mariposa ya la he cortado. Y acá tengo para la introducción dentro de la vena. Entonces, acá está la vena. La colateral. Entonces, usted ingresó muy bien. Esa es la venodisección. Esta es una pinza disectora, o también llamada mixer.
pequeña, fíjense, ahí está la vena, ¿no? Calibre pequeño, sacado. Voy a hacer una ligadura. Que es lo que ustedes han practicado, las ligaduras, ¿no? Entonces, importante, una ligadura adecuada, es un paso fundamental, en este caso, para, si esta vena estuviera sangrando, para ligarla, en este caso, como es la venodisección, vamos a hacer una ligadura, ¿no? Sin que se ajuste el primer nudo, a 1, 2 y 3, ¿no? Siempre se recomienda 3 nudos, inclusive se pueden hacer 4. Entonces podemos cerrar acá la vena, que está disecada, ¿no? Ahora vamos a introducir líquido en esta vena para ver hacia dónde va. Y también para que practiquemos la ligadura. Acá tenemos un líquido que aparente es lo que es la sangre. Solamente para que insufle esto, ¿no? Fíjense ustedes, está ingresando. Ahora pueden observar ustedes el vaso. ¿Mm? ¿Hacia dónde va? Va hacia este lóbulo, ¿no? Vamos a seguir insuflando, fíjense ustedes. Ahí ustedes pueden ver el vaso, cómo se está insuflando. Acá la herida que está sangrando, ¿no? Fíjense ustedes. Ahora vamos a hacer la herida del pulmón, sangrando constantemente. Entonces yo voy a ligarlo, puedo hacer esto, colocar esta pinza, ¿no? Y inmediatamente ustedes van a ver que ya no sangran, fíjense. Fíjense cómo la vena se hincha y ya no hay pérdida de sangre. Por eso llaman pinzas hemostáticas, porque pueden parar la hemorragia rápidamente con una pinza, ¿no? Ustedes pueden salvar la vida de alguien que está sangrando, y de hecho es uno de los pasos fundamentales para nosotros los cirujanos durante un acto quirúrgico, ¿no? Entonces, esta es la forma de agarrar un tejido para que no sangre. Tenemos otra forma con las pinzas Kellys, ¿no? La pinza Kelly, por ejemplo, es otro material hemostático que tiene la misma función, ¿no? Fíjense ustedes, la coloco acá abajo y puedo inclusive retirar esto, ¿no? Fíjense cómo no sale por este lado sangre. Sin embargo, si yo la retiro, ¿no? Fíjense cómo empieza a perder sangre el vaso que está sangrando. Esta es una hemorragia interna que puede pasar en un paciente. Entonces lo importante acá es agarrar la hemostasia, hacer la hemostasia, que puede ser salvadora. Luego hay dos formas de ligar. Uno es la transficción, que la transficción la vamos a hacer de esta forma, con puntos. Entonces la transficción la vamos a realizar así. Agarramos y damos un punto por dentro. Hacemos un nudo. Luego pasamos por detrás. Y luego el ayudante va a retirar esta pinza para que yo haga tensión. Y en esta ya tenemos la ligadura y hemos evitado una hemorragia, que es uno de los pasos fundamentales en la cirugía, ¿no? Fíjense ustedes como ya no sale por este lado. Esa es una de las formas. La otra es la ligadura. Muy bien. Ya, seguimos. Procedimiento definitivo de hemostasia, ¿no? Ya hablamos de la ligadura, la transficción. Y bueno, hay vasos grandes, por ejemplo, como la aorta. Eso no lo podemos ligar, ¿no? Ni transfixiar, porque la aorta tiene que seguir su flujo. Entonces, en esos vasos vamos a hacer reconstrucción vascular. Por ejemplo, la femoral también, que es un tronco, tenemos que hacer una reconstrucción vascular, a menos que le vayamos a amputar la pierna al paciente. La ilíaca, por ejemplo, también necesitan una reconstrucción vascular o un bypass, ¿no? Torsión, ¿no? Y grampas metálicas, ¿no? Son algunos de los, como les decía, también para clipar, ¿no? El vaso. También tenemos, perdón,
se pueden, por ejemplo, un trauma hepático, que tenga un sangrado intrahepático de una arteria, ¿no? Podemos embolizarlo también, que es una forma también de tratamiento que se hace con sustancias coagulantes, ¿no? Por ejemplo, en caso de una hemorragia del hígado, de un trauma de pelvis, ¿no? Se puede hacer mediante cirugía endovascular, ¿no? Se agarra y se mete por la vena y se llega hasta el lugar que está sangrando con fluoroscopía, se observa el lugar y ahí se mete una solución que es coagulante, ¿no? Los famosos coils. Acá tenemos procedimientos que usamos que son, por ejemplo, el uso de electrocauterio, ¿no? Mediante calor, este es el electrocauterio, nosotros vamos a quemar y cauteriza, ¿no? Tenemos el enfriamiento también, hay electrocauterio de frío, tenemos de láser y también tenemos de ultrasonido, ¿no? El famoso ultrascision que nosotros usamos mucho en cirugía laparoscópica, este ultrasonido, porque sella vasos casi hasta vasos de 1 centímetro, ¿no? Aquí tenemos las gelatinas, ¿no? Que son, por ejemplo, sustancias que van a formar un coágulo. Tenemos el FOAN, tenemos la celulasa oxidasa, tenemos la colágena microcristalina, trombina. Dentro de los videos, por ejemplo, que ustedes tienen en YouTube, hay un video de un trauma hepático, ¿no? El número 1 se ve cómo se coloca el FOAN, digamos, ¿no? Y en el número 2 se ve el FOAN que ya está cicatrizado, ¿no? En ese trauma de hígado, por ejemplo, ustedes quieren revisarlo en YouTube, lo pueden ver. Acá tenemos nosotros las pinzas, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de las pinzas? Tenemos una articulación que es en la parte central, que de hecho ustedes ya han visto sus pinzas como son. Es importante que ustedes cuiden este material. Este material es un material que los va a acompañar para siempre, ¿no? Ustedes deben comprarse una cajita pequeña para guardar ese material, para poder esterilizarlo también. Y ese material les sirve para su sutura, para sus curaciones que ustedes vayan a hacer de aquí para adelante. Ustedes tienen que pensar que ustedes tienen que tener material de curación. Entonces, esa cajita que ustedes usaron para cirugía, para anatomía, hoy día le pueden complementar con algunas pinzas más que ustedes pueden conseguir. Por ejemplo, una Metzenbaum, los que no tienen portagujas, consigan su portagujas. Son pinzas mínimas que debemos conseguir para tener nuestra pequeña caja de curaciones, de suturas, ¿no? Que esas cajas les va a servir para toda la vida, ¿no? Donde ustedes vayan, pues tengan su cajita de sutura porque ustedes pueden necesitar hacer uso de ellas, ¿no? Porque es un material de primeros auxilios, ¿no? ¿Qué es un material de primeros auxilios? Algo con lo que yo duermo, ¿no? Lo tengo a mi mano, cerca. Si yo soy un paciente que soy, por ejemplo, alérgico, ¿no? Yo tengo que andar con mi adrenalina, pues, ¿no? Todo el tiempo. Porque si me da mucho anafiláctico, hasta que llegue al médico, me muero. Entonces, lo mismo, este material de sutura ustedes lo deben tener cerca porque se pueden hacer una herida o pueden hacer una curación de algún paciente. Entonces ustedes lo pueden usarlo, ¿no? En caso de que lo necesiten. Acá tenemos una pinza de Halster, una pinza mosquito. Fíjense ustedes, la punta es más delgada. Probablemente no es como la que ustedes tienen en su botiquines, porque es muy delgadita la punta. Estas sirven también para hacer hemostasia de vasos pequeñitos, ¿no? La pinza Kelly, esta sí la que tienen en su material, ¿no? Kelly recta, Kelly curva, que son pinzas hemostáticas, ¿no? Las mosquitos son mucho más delgadas, para cirugías delicadas. Acá tenemos una pinza de Penn, ¿no? Que es una pinza más grande, que es un clamp para tejidos como, por ejemplo, el pulmón, ¿no? Para que no saque, en caso que haya una hemorragia a nivel pulmonar, o para usarla en intestinos también, antes de la sutura, para que no filtre dentro de la cavidad abdominal secreción intestinal. La disección significa separar estructuras anatómicas del tejido conectivo que nos rodea. Acá tenemos, por ejemplo, la técnica de disección digital, ¿no? Que ustedes la usan a veces metiendo la mano. Por ejemplo, pueden ustedes practicar en este modelo de animal, cuando ustedes lo consigan, cómo se diseca con los dedos, ¿no? Obviamente se ponen guantes y para hacer la disección. Ustedes lo han practicado en anatomía, los que lo han hecho, ¿no? Nosotros también hacemos esa disección con el dedo, pero muy despacio, digitalizando, pero despacio, porque también podemos romper, aunque es más difícil. Disección Roma la hacemos con la parte de atrás del bisturí, ¿no? Con el mango, en la parte de atrás, y también con la mayo recta, ¿no? Podemos disecar, ¿no? Entonces, un material de disección. Con la Kelly también nos sirve para disecar. Hay materiales que nos sirven para disecar
y para hemostasia, por ejemplo, ¿no? O y para corte también. El bisturí, por ejemplo, nos sirve para corte y también para disección roma, ¿no? Cuando vamos a queremos separar la grasa de la aponeurosis, usamos la parte posterior del mango de bisturí. Acá tenemos, por ejemplo, instrumentos finos para desviar tejido, ¿no? Esta es una cirugía laparoscópica, por ejemplo, que está usando una pinza, una Maryland, para separar el tejido, ¿no? Acá tenemos un bisturí número 3, ya sabemos que es la hoja número 15, un mango de bisturí número 4, hoja número 21. Acá tenemos una tijera Metzenbau, ¿no? Fíjense, más larga, ¿no? Son pinzas de disección, una pinza dientes de ratón, ¿no? Tenemos las pinzas de Axon, que son mucho más delicaditas, ¿no? Tenemos Axon sin diente y Axon con diente, se usa para cirugía plástica generalmente. Tenemos la pinza de Rose, ¿no? O pinza rusa también, que se llama. Esta pinza rusa sirve para agarrar, por ejemplo, aponeurosis, piel, ¿no? Pinza de disección sin diente, tenemos la pinza anatómica, la pinza de disección con dientes, ¿no? Dientes de ratón, para piel, tejido aponeurótico, ¿no? Materiales de tracción, ¿no? Que se pueden utilizar en cirugías, por ejemplo, de la boca, ¿no? Acá tenemos una pinza que algunos llaman pinza corazón, le llaman, tiene la forma de un corazón, ¿no? Forester, o también se llama, otro nombre que le dan un sinónimo es pinza aro, ¿no? Tenemos aro recta, aro curva, ¿no? Generalmente nos sirve para agarrar la vesícula y traccionar hacia la parte alta para que podamos ver lo que es el hilio de la vesícula. ¿Qué es el hilio? Es donde ingresa el cístico, donde ingresa la arteria cística, y este lugar es importante para que nosotros hagamos una ligadura de estas estructuras, ¿no? Si nosotros tenemos acá la vesícula, por ejemplo, perdón, acá. Nosotros tenemos acá la vesícula, ¿no? Eso vendría a ser el cístico. Al lado pasaría un vaso, que es la arteria cística, ¿no? Y también tenemos la vena cística que está por allá. Entonces, las estructuras más importantes en una cirugía de vesícula es ligar esto, ¿no? Porque acá puede sangrar mucho. La cística viene de la hepática, pues la hepática viene del tronco celíaco y el tronco celíaco viene de la aorta, entonces es una hemorragia masiva. Entonces muchas veces esta vesícula está péndula, está hacia abajo, ¿no? Y lo que hace esta pinza aro es agarrar la vesícula de acá, ¿no? Y traccionarla hacia arriba. Al traccionarla hacia arriba, nosotros todas estas estructuras las vamos a poder visualizar adecuadamente. Entonces con la aro curva, si ustedes quieren, la aro curva, vamos a agarrar esta parte de acá arriba, ¿no? Y con la aro recta vamos a agarrar de acá. Y con eso traccionamos hacia arriba, hacemos una tracción hacia arriba y vamos a identificar estas estructuras, ¿no? Tanto el cístico como la arteria cística. Entonces es una pinza que ustedes, por ejemplo, en una cirugía de vesícula, pues no pueden operar una cirugía de vesícula abierta sin estas pinzas, ¿no? Porque sería muy conflictivo poder levantar la vesícula si no tienen estas estructuras. Estas pinzas, perdón. Acá tenemos la pinza Alice, curva, que sirve para agarrar campos, ¿no? Generalmente aponeurosis, para suturarla, digamos, ¿no? Porque ustedes pueden ver que tiene dientes, ¿no? Aquí tenemos una pinza Rochester, ¿no? Que son clamp para agarrar intestino, ¿no? Colon, ¿no? Acá tenemos una pinza Babcock, que ustedes ven la punta. Esta pinza se usa mucho en lo que son la apendicectomía, por ejemplo. Ustedes tienen acá lo que es el apéndice, ¿no? Este es el colon. Y esta pinza sirve para que ustedes agarren en este lugar, ¿no? Sin lesionar el apéndice. Entonces, Perdón. Hola. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? Perdón. Bueno, parece que se le abrió el micrófono. Acá tenemos la pinza Babcock, ¿no? Para tomar víscera. Tenemos la pinza Duval, que esta pinza Duval es para agarrar pulmón, tejido pulmonar, lesionarlo. Tenemos la pinza Babcock,
que es para agarrar campos quirúrgicos, ¿no? Cuando nosotros tenemos al paciente en la cama, le colocamos unos campos estériles por encima. Estos campos se agarran con estas pinzas, ¿no? Que algunos lo agarran inclusive a la piel para que no se mueva, ¿no? Pinzas back out. Materiales de separación, tenemos varios materiales de separación, ¿no? Dos tipos, activo, pasivo, ¿no? Activo son aquellos que nosotros vamos a separar con la mano, y pasivos son los automáticos, ¿no? Aquellos que no necesitamos tener un ayudante para que nos los separe. Tenemos separadores manuales que se retraen, y órganos y tejidos y ayudantes, ¿no? Entonces, es importante acordarse de esto. Por ejemplo, acá tenemos un separador de Mayo, ¿no? Que vendría a ser un separador activo porque es manual, ¿ya? Tenemos Mayo Collins, tenemos el Diver, también, que son operadores de un ayudante. Tenemos el Bolman, ¿no? Que tiene, o rastrillo también que se llama, ¿no? Fíjense ustedes, tienen varias para cirugías de piel, ¿no? Richardson, ¿no? Para separar piel. Separadores automáticos son dispositivos mecánicos, ¿no? Que no necesitan de un separador. Tenemos aquellos que son, vienen a ser pasivos y no necesitamos un ayudante. Por ejemplo, esto, ¿no? Un Action. Fíjense ustedes, tiene una cremallera acá abajo. Esta cremallera es para que nosotros separemos y se abra, ¿no? Y queda separado, y no necesitamos nosotros que alguien esté traccionando constantemente, no nos esté separando. Un Helpy, su nombre indica Helpy, ayudante. Willander, también. Fíjense la cremallera que tiene acá. Muy bien. Bueno, jóvenes, esa es la clase de hoy día. ¿Alguna pregunta, por favor? No, doctor, todo está bien. ¿No está claro? No sé si les enseño bien o están durmiendo. Bueno, una de dos. Está todo claro, doctor. Ah, ya. Bueno. Doctor, una pregunta. Diga. Lo del video de la tráquea, para que lo repliquemos, nosotros que tenemos